Si tú lo dices. ¿Podemos empezar? Cuando quieran. Bueno, antes de nada, buenos días a todos y disculpen por lo reducido de espacio. La verdad que no pensábamos que fuesen a ser tantos, pues si lo hubiésemos tenido en cuenta, igual habíamos buscado un sitio con un poquito más de amplitud. Como decía, por delante la disculpa por el lugar y el agradecimiento a todos por estar aquí. Chicos, perdón, las cabezas, por favor, porque es que es imposible trabajar así. Bien. Mire, nosotros queríamos transmitir varias cosas, ¿no? Primero, poner de manifiesto que nos parece que la actitud del gobierno durante todo este periodo ha dejado muchísimo y está dejando muchísimo que desear. Llevamos oyendo 4 meses que la multa es inminente, que la multa es inminente, que la multa es inminente y que no había capacidad para hacer nada, y durante estos 4 meses la multa no ha llegado. Se pone de manifiesto lo que venimos reivindicando los activadores portuarios desde el primer momento, que había tiempo suficiente para poder abordar una negociación, para poder haber buscado una solución a este tema, para haber cumplido con Europa, sin que esto fuese un conflicto en los puertos y sin que tuviera que destruir el empleo en la manera que lo plantea el gobierno. O sea que tiempo suficiente había para hacerlo. Se pone de manifiesto también otra parte importante de lo que nosotros planteábamos, que es que para llegar a una solución no solo había una forma jurídica. El gobierno mantenía que su primer Real Decreto era la única forma de hacerlo y hemos descubierto que hay otra que ellos mismos han modificado y seguramente si hubiese tenido interés pudiesen haber otras diferentes y no aquella inicial que él mantenía era la única forma de cumplir con Europa. Nos parece también de que incluso llega a rayar la libertad sindical el que el gobierno plantee incluir lo que ellos denominan acuerdo del mediador en el Real Decreto que ahora tiene que desarrollar. Para empezar, no es un acuerdo del mediador. El mediador fue una persona que impuso el gobierno, en teoría, para que encontráramos un acuerdo entre empresas y trabajadores. Ese acuerdo se consiguió. Empresas y trabajadores estamos en condiciones de decirle al gobierno qué es lo que necesita el sector. El gobierno ha querido hacer oídos sordos de esa situación y lo que intenta es hacer buena su opción a través del dictamen de ese mediador. La mediación no es otra cosa que la posición del gobierno añadiendo algo que para nosotros es inaudito, que es las condiciones laborales en que se desarrolla esta actividad, la materia pura de negociación colectiva, como es la rebaja salarial o la composición de los equipos de trabajo, que fue un acuerdo que alcanzamos con las empresas a cambio de incluir en la ley la subrogación de los estibadores, pues el gobierno hace oídos sordos de todos los demás e incluye la rebaja salarial en ese, lo que ellos llaman, acuerdo del mediador. Para nosotros eso, como decía, es una vulneración clara de un derecho de libertad sindical y de una intromisión del gobierno en lo que es materia pura y dura de negociación de convenios colectivos. Hemos estado durante este fin de semana haciendo un análisis del texto del Real Decreto Ley. Un texto que no conocíamos hasta el viernes por la tarde, que es cuando nos lo remite el gobierno. Casi tenemos que esperar a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, que se hizo el sábado a primera hora. Del primer análisis que podemos hacer del Real Decreto, queda claro que otra vez más la norma que el gobierno plantea poner sobre la mesa, o que pone sobre la mesa, no es la ejecución de la sentencia. Es una norma que va mucho más allá de lo que la sentencia requiere y de lo que la sentencia está solicitando al gobierno español. Y también queremos poner claro que durante estos 2 meses casi, desde la última votación y que se tumbara el anterior decreto, no ha habido ningún tipo de negociación ni con los sindicatos y que nosotros sepamos tampoco con las empresas. Parece ser que lo que el gobierno ha utilizado es que en vez de negociar con el sector y en vez de intentar acercarse a esa posición negociadora, ha preferido establecer una ronda de contactos con el Partido Democrático de Cataluña y ha sido con ellos con quien ha estado negociando los cambios en el Real Decreto Ley. Le tenemos que reconocer que dentro del nuevo Real Decreto hay algunos avances positivos, algunos temas en los que parece el gobierno
se acerca a la posición que veníamos planteando nosotros como coordinador. Temas positivos como pueden ser la formación, en la que admiten que haya un periodo de prácticas específico en los puertos e instalaciones portuarias. A nosotros nos parecía un tema muy importante. Otro tema en lo que hay un avance positivo en el tema de los ámbitos, en el mantenimiento de cuál es el ámbito de actuación de los activadores portuarios, y algo que no tenía ningún sustento legal, que era el atropello que suponía incentivar la contratación temporal, bonificar los contratos temporales. Eso parece también que se ha suprimido en el Real Decreto Ley, y esos tres apartados pues nosotros tenemos que reconocer que son avances positivos. La realidad es que esos avances positivos dejan de tener importancia, dejan de tener contenido, en el que cuando lo que verdaderamente se perseguía o lo que realmente es nuestra mayor reivindicación no está contenida en el Real Decreto Ley. Nosotros venimos solicitando durante todo el proceso que se nos garantice el empleo, que las empresas activadoras que están realizando la actividad en los puertos, nosotros somos sus empleados, que van a seguir realizando la misma actividad, que por lo tanto nosotros tenemos que tener garantía de continuidad del empleo. Eso no lo hace el Real Decreto Ley, a pesar de que es una posición conjunta que le hemos pedido a empresas y trabajadores, se lo hemos pedido al gobierno por escrito. A pesar de eso no lo han mantenido, y lo que queda claro es el objetivo liberalizador del Real Decreto Ley, que, como decía, va mucho más allá de lo de la sentencia, y lo que plantea otra vez es un despido masivo de activadores portuarios, manteniendo la subvención pública para el coste de esos despidos. Nosotros creemos que el gobierno se vuelve a equivocar, se equivoca en la forma y se equivoca en el contenido. Lo que el gobierno plantea como garantía para la continuidad del empleo es un conflicto en los puertos. Ellos son conscientes de que eso es así, las empresas y nosotros somos conscientes de que eso es así, y por eso le pedimos que lo regulara conjuntamente en ley. Y lo que encontramos es que el gobierno no lo quiere hacer, y que pretende que ese conflicto se lleve adelante en los puertos, ¿no? Evidentemente, si eso ocurre, si al final la única forma es tener que llegar a una bronca en los puertos, nosotros tenemos la intención de responsabilizar al gobierno. Es el único culpable de que eso ocurra, y nos parece desmedida el que automáticamente el ministro salga diciendo que eso sería un problema muy grave para España, cuando es él quien realmente provoca toda esta situación. Llegados a este punto, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Y nosotros tenemos varias peticiones que hacer. Por un lado, al gobierno le pedimos que retire este decreto, que abra una mesa de negociación de verdad, que le ofrecimos en el anterior, y el mismo día de la votación hemos estado en disposición de sentarnos desde la misma tarde de que se votó el anterior decreto ley, y que durante todo este periodo no ha querido establecer ni con nosotros ni con la patronal. Y que sea cual sea la fórmula, no puede dejar no puede faltar a su palabra, no puede dejar de llevar adelante el compromiso que adquirió, ya no solo con nosotros, sino con el resto del grupo parlamentario, que era garantizar el trabajo a los activadores portuarios. Este Real Decreto no lo garantiza, todo lo contrario, lo único que garantiza el Real Decreto es el despido de los activadores portuarios, y por lo tanto le pedimos que retire este decreto y que de verdad abra una mesa de negociación, que tiene capacidad para hacerlo, que hay tiempo y que hay condiciones para llevarlo adelante. Por otro lado, a las empresas activadoras, a la patronal, le vamos a pedir todas aquellas garantías que el gobierno no ha sido capaz de poner, y eso sabemos la dificultad que conlleva, sabemos que las propias empresas han dicho que eso va a ser un conflicto, y por lo tanto, como les decía antes, si eso no se puede hacer de forma natural, pues el único responsable de todo ese problema va a ser el gobierno. Y al tercer apartado, o al tercer grupo que le tenemos algo que pedir, es al resto de grupos parlamentarios, en los que vamos a volver a abrir una ronda de contactos con todos ellos, y a los que les vamos a pedir que voten en contra de este Real Decreto Ley, que vuelvan a hacer un ejercicio de responsabilidad, que planteen que en España es posible hacer modificaciones desde el diálogo y desde el consenso, y que tienen que plantearle a este ministerio que no se puede ir por la fórmula de la imposición, de la unilateralidad y del no buscar un acuerdo con las partes para poder llegar a un objetivo común, que es el cumplimiento de la sentencia. Con ese análisis, nosotros, ya les digo, con todo el apremio que ha sido, porque paradójicamente conocimos el decreto el
el viernes a última hora, y con las prisas de poder analizar los fines de semana, hoy estamos en condiciones de transmitirles la posición de los estibadores portuarios. Me atrevo a decir que unánime de todos los sindicatos de la estiba es de un rechazo frontal a un decreto que lo único que pretende es liberalizar un sector, despedir a estibadores portuarios con fondos públicos para colocar a otros en unas condiciones mucho menos atractivas para los trabajadores y mucho más rentables para las empresas, que lo único que pretenden es tener mayor amplitud de beneficio. Por supuesto, como en cualquier otra intervención que hemos tenido, cualquier duda o aclaración que ustedes tengan por conveniente hacer, estamos en disposición de contestar. ¿Entiende que mantienen la jornada de huelga? Sí, por supuesto, mantenemos el preaviso de huelga y además barajamos el poder tomar otra serie de medidas, incluso ampliar el propio preaviso si esto sigue adelante y no hay garantías de futuro, como te decía, para el empleo y para nuestras condiciones laborales. Piensa que el gobierno pretende convalidar el decreto, según ha dicho, este jueves. Los plazos legales que nosotros tenemos como derecho de trabajadores para poder ejercitar la huelga, por muy pronto que queramos hacerlo, no podemos hacerlo antes del día 24, porque tenemos que cumplir con los 10 días de preaviso anticipado. Así todo, nosotros vamos a mantener el preaviso y por supuesto, si no hay un cambio de actitud y este decreto sale adelante en los términos que está, pues seguramente tomaremos decisión de enviar las medidas que vayamos a poner sobre la mesa. ¿Podría recordar para qué día estaba previsto el preaviso de huelga? Los días que, si no recuerdo mal, empezamos el día 24, que es el miércoles de la próxima semana. A partir de ahí tenemos 3 semanas, miércoles, viernes, lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles, viernes, con hora sí, hora no, con horario de horas alternas. Preaviso prácticamente las mismas condiciones que habíamos planteado en la etapa anterior. Y como te decía, si esto el jueves no sale con un resultado favorable a nuestras intenciones, pues evidentemente ese preaviso igual lo ampliamos o tomamos alguna decisión que vaya a más. Por ejemplo, ¿podría ponerse un ejemplo de esa decisión que vaya más? O sea, que otros bien están No, yo primero, antes de ir a esa situación, ahora estamos convocando 8 días, nuestra capacidad de poder convocar más días pues es la que es, pero nosotros nuestra principal prioridad no es la huelga, ni llegar a esa acción. Nuestra principal prioridad es que realmente haya esa negociación, que el decreto que salga pues tenga unas garantías mínimas en el empleo, y para eso vamos a abocar no solo a que el gobierno lo retire, sino además la responsabilidad del resto de grupos para que ayude. Si eso no va a ser así, pues evidentemente nosotros nos reservamos ahí cualquier decisión que podamos tomar, pero confiamos en que el resto de grupos parlamentarios vuelvan a hacer un ejercicio de responsabilidad que el gobierno no hace y que la oposición le tiene que estar en condiciones de obligarle a hacer. ¿Incluyen ese grupo que espera que cambien o que mantengan el no al decreto al Partido Demócrata Catalán también? Nosotros vamos también a intentar esta semana tener algún contacto con el Partido Democrático de Cataluña. Reconocemos que en su proceso negociador, si es que lo han tenido, pues han conseguido algún avance. Creo que ellos reconocen que es absolutamente insuficiente para nosotros y evidentemente le vamos a plantear que si esto no está, que como no está garantizado el empleo en el Real Decreto Ley, vamos a plantear que voten en contra, porque no se está garantizando nada que le dé futuro a los estibadores portuarios y a su labor. Y de la misma manera que se lo vamos a pedir al Partido Democrático de Cataluña, le vamos a pedir al resto del grupo. Y además, especialmente, hemos oído en reiteradas ocasiones que Ciudadanos en esta ocasión les va a apoyar, y nosotros eso no lo tenemos tan claro. Queremos que Ciudadanos nos los aclare, porque lo que nos ha dicho a nosotros es que no han sido partícipes en la negociación de este Real Decreto Ley, que no han sido partícipes, que no entienden la actitud del gobierno, y por lo tanto le vamos a pedir que, como no ha cambiado nada, que mantenga su posición de no apoyar. ¿Sería la primera vez que un decreto, en el caso de que no se convalide, llegue el Parlamento al Congreso por segunda ocasión y no se convalide, ¿no? Efectivamente. El anterior, la primera vez en la historia que ocurría, la vez anterior había un solo caso en el que parece que fue más un error administrativo que una posición contraria a la iniciativa del gobierno. En esta vez, claramente, era una posición contraria, ya te digo, no solo por el contenido, sino por la forma del propio gobierno, y nosotros apelamos, como te decía, la responsabilidad de esos grupos para que esta ocasión vuelva a ocurrir y el gobierno entienda que en un país como el que estamos
la importancia que tiene un sector y los derechos de los trabajadores también deben tenerse en cuenta a la hora de legislar, ¿no? Y que no solo el interés económico de determinadas empresas, que lo único que persiguen es precariedad laboral y aumentar su margen de beneficios para que ese capital ni siquiera se quede en España, sino se vaya fuera de nuestra frontera. Lo normal es que un gobierno actúe para que su pueblo esté en mejores condiciones, que tenga mayor nivel de riqueza, tenga mejor calidad de vida. Y lo que no puede ser es que se hagan iniciativas legales como esta, que lo único que pretende es la destrucción de empleo para favorecer intereses económicos. ¿Alguna pregunta más?